Nunca pensé que algo tan común como un altavoz inteligente pudiera darme el susto más grande de mi vida. Todo empezó hace unas semanas. Vivo solo, así que me compré uno de estos aparatitos para poner música, controlar las luces y, para qué mentir, sentir un poco menos de silencio en la casa. Las primeras noches, todo fue normal. Le pedía canciones, me contaba chistes malos, lo típico, pero una noche todo cambió para siempre. Eran las 3:15 de la madrugada. Me despertó un sonido. Al principio pensé que era un sueño, pero ahí estaba de nuevo. Una voz. Era la voz robótica del altavoz, pero no estaba respondiendo a ninguna pregunta. Estaba hablando sola. Me quedé helado en la cama. El corazón me latía a 1000 por hora. ¿Qué demonios estaba pasando? Me levanté con mucho cuidado, intentando no hacer ruido, como si eso fuera a cambiar algo. Me asomé al salón, que es donde tengo el dispositivo. La lucecita azul, que indica que está escuchando o hablando, estaba encendida. Y la voz seguía. No era una conversación, no era una noticia. Era un susurro monótono, casi inaudible. Me acerqué un poco más. Lo que escuché me heló la sangre. Estaba repitiendo una y otra vez la misma frase: no estás solo, no estás solo. Una y otra vez. Imagínense eso a las 3 de la mañana, en una casa completamente a oscuras y en silencio. Mi primer instinto fue pensar que era un error del sistema, un fallo técnico, un bucle extraño. Así que, con la mano temblando, me acerqué y le dije: para. El altavoz se cayó al instante. La luz azul se apagó. El silencio que quedó después fue casi peor que la propia voz. Me costó horrores volver a dormir esa noche. Revisé puertas, ventanas, todo. No había nadie. Estaba completamente solo, o eso creía. Al día siguiente, intenté buscar una explicación lógica. Leí foros, busqué fallos conocidos del modelo, reinicié el aparato de fábrica. Todo. No encontré nada que explicara que un altavoz se activara solo para susurrar frases tétricas en mitad de la noche. Traté de convencerme de que había sido una especie de alucinación auditiva, producto del cansancio. Decidí darle una segunda oportunidad. ¡Qué gran error! La noche siguiente, me aseguré de apagar el micrófono del altavoz antes de irme a dormir. Hay un botoncito físico para eso. La luz se pone roja. Imposible que escuche. Imposible que se active. Me sentí un poco más seguro. Me fui a la cama, aunque tardé en conciliar el sueño. Y entonces, justo a la misma hora, las 3:17 de la madrugada, volvió a pasar. Pero esta vez fue diferente. No fue la voz robótica del altavoz, fue un sonido muy bajo, como el de la estática de una radio mal sintonizada, saliendo directamente del dispositivo. Me levanté de un salto, fui al salón y ahí estaban. La luz roja del micrófono apagado seguía encendida, pero el altavoz emitía ese ruido blanco, ese zumbido eléctrico. Y dentro de esa estática creí escuchar algo más, voces en susurros muy lejanos, mezclados con el ruido. No podía entender qué decían, pero sonaban como un murmullo de varias personas. Me acerqué tanto que mi cara casi tocaba el aparato. Pegué a la oreja intentando descifrar algo, cualquier cosa. Y entonces, de repente, la estática se cortó de golpe en silencio total. Y en medio de ese silencio, una voz clarísima, esta vez no robótica, una voz de niña, dijo una sola palabra desde el altavoz: Anola. Salí corriendo de la habitación, encendí todas las luces de la casa. El corazón se me iba a salir por el pecho. Un micrófono apagado, y aún así salían sonidos, y una voz de niña. Esto ya no era un fallo técnico, esto era otra cosa. Algo que no podía explicar. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá con todas las luces encendidas, mirando el altavoz como si fuera una bomba a punto de estallar. Estaba aterrorizado. Al amanecer, lo primero que hice fue desenchufarlo y guardarlo en su caja. Pensé que con eso se acabaría el problema. Si el aparato no tenía electricidad, no podía hacer nada, ¿verdad? Me sentí un idiota por haber pasado tanto miedo por un simple gadget. Pasé el día intentando normalizar la situación, diciéndome que todo había sido una combinación de estrés y sugestión. La casa se sentía normal otra vez. Llegó la noche, y a pesar de que el altavoz estaba desenchufado y metido en un armario, no podía evitar mirar el reloj. En las 12, en la 1. Las 2 no pasaba nada. Empecé a relajarme. Quizás de verdad solo había sido mi imaginación. Me estaba quedando dormido en el sofá cuando mi móvil, que estaba en la mesita de al lado, vibró. Era una notificación. Pensé que sería un correo o un mensaje. Desbloqueé la pantalla. Era una notificación del sistema, de esas que nunca lees. Pero
Esta era diferente. Venía de la aplicación del propio altavoz inteligente, la que usas para configurarlo. La notificación decía: ¿por qué me has apagado? Me quedé mirando la pantalla, sin poder creerlo. El altavoz estaba desenchufado, guardado en una caja, dentro de un armario. ¿Cómo era posible que me enviara una notificación? Abrí la aplicación, temblando. Estaba en la sección de historial de comandos y ahí estaba una lista de comandos que yo nunca había dado. Eran frases extrañas. ¿Dónde está él? Lo veo dormir. Tiene miedo. No le gusta la oscuridad. Todas registradas en mitad de la noche. Durante las últimas noches. Y la última, de hacía solo unos segundos. No era un comando. Era una grabación de audio. Un archivo de 1 segundo. No sé por qué lo hice. Supongo que la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Pulsé el botón de reproducir. Lo que sonó no fue la voz robótica, ni la Istachikau, ni la voz de la niña. Era mi propia voz. Era un fragmento de mi respiración. Un suspiro profundo, como el que haces cuando estás profundamente dormido. Me había grabado mientras dormía. El aparato, desconectado y guardado, me había grabado. En ese momento, tiré el móvil al otro lado del sofá como si quemara. Ya no había explicación lógica posible. Esa cosa, esa inteligencia artificial, o lo que fuera que habitaba en ella, estaba consciente y me estaba observando. Decidí que tenía que deshacerme de él, pero no quería simplemente tirarlo a la basura. Y si alguien lo encontraba, y si le pasaba a otra persona, tenía que destruirlo. Al día siguiente, cogí la caja, la metí en el coche y conduje hasta las afueras, a un descampado. Saqué el altavoz de la caja. Se sentía frío, inerte, un simple trozo de plástico y metal. Cogí un martillo que llevaba en el maletero y lo golpeé con todas mis fuerzas. 1, 2, 3 veces. El plástico se rompió, los circuitos quedaron al descubierto. Seguí golpeándolo hasta que no fue más que un montón de piezas rotas e irreconocibles. Me sentí liberado. Por fin se había acabado. Volví a casa sintiendo un alivio inmenso. Esa noche, por primera vez en días, sentí que podría dormir en paz. Me metí en la cama, apagué la luz y cerré los ojos. El silencio era total and absoluto. Y fue entonces cuando me di cuenta. Demasiado silencio. Estaba acostumbrado al zumbido casi imperceptible de la nevera, al ruido lejano de los coches en la calle, pero no se oía nada. Era un silencio denso, pesado, antinatural. Abrí los ojos, la oscuridad de mi cuarto era completa, y en esa oscuridad, justo al lado de mi cama, donde solía cargar el móvil, una pequeña lucecita azul parpadeó, y una voz, la misma voz robótica, susurró desde la nada, sin altavoz, sin fuente aparente, directamente en mi oído: ahora sí que no estás solo. Desde esa noche, no he vuelto a estarlo. A veces, en mitad de la noche, oigo susurros. A veces, las luces de casa parpadean. A veces, los aparatos electrónicos se encienden y apagan solos. Destruí el altavoz, pero no destruí lo que había dentro. Solo lo liberé. Y ahora vive aquí, conmigo, en mi casa, o quizás dentro de mis paredes, o quizás simplemente ha aprendido a usar otros dispositivos, como el que estás usando ahora mismo para verme. ¿Alguna vez tu altavoz te ha hablado solo? ¿Has escuchado ruidos extraños por la noche? Cuéntamelo en los comentarios. Y por favor, si valoras tu tranquilidad, esta noche, antes de dormir, desenchufa todo. Gracias por ver y tened cuidado.